Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y bienvenidos al programa de Directo a Objetivo, especialmente los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y vaya también nuestra más cordial bienvenida a doña Cristina Tavío Ascanio, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias y presidenta del Partido Popular en la isla de Tenerife. Doña Cristina, bienvenida. Bien hallada. Bien, como es habitual, vamos a recordar en todos nuestros programas lo hacemos, si ustedes nos lo permiten, vamos a recordar esa señal de identidad de Canal 8. Canal 8 es un canal tinerfeño, capital 100% isleño, canario. La línea ideológica, la línea editorial es de pluralismo y también, pues nos dan como el segundo canal local en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero del archipiélago canario. Doña Cristina, evidentemente, en esa doble faceta, tanto de vicepresidenta primera del Parlamento como de presidenta del Partido Popular, si le parece, vamos a dedicar la entrevista a ambos cometidos, que son los que en este momento se ocupa usted de ellos, ¿no? Sí. Bien, desde el pasado 25 de junio usted ocupa ese alto cargo parlamentario, ¿no? Yo supongo que ya lo esperaba, ¿no? Después del pacto con Coalición Canaria y todas esas cosas, ¿o no? Esperar, uno no espera. Yo sabía que de salir bien las elecciones, pues íbamos a tener más responsabilidades y es verdad que yo me siento cómoda en el Parlamento porque puedo compaginar mis responsabilidades en el partido pues con inquietudes que tengo como responsable de un partido en que las cosas mejoren, ¿no? Y se puede hacer, yo creo que mucho más desde nuestro Parlamento, ¿no? Sí, tiene una panorámica distinta, mucho más amplia probablemente. Hombre, es más fácil dirigir el Partido Popular de Tenerife desde el Parlamento que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde, por cierto, pues tengo un gran candidato y un equipo de personas, un equipo humano con muchas ganas de que algún día haya un alcalde en Santa Cruz de Tenerife del Partido Popular, ¿no? Sin duda, o una alcaldesa. Sí, sin duda que eso le honra a usted, esos piropos que le echa a su gente. Oiga, ¿usted se acuerda alguna vez con cierta magua de su estancia en el Ayuntamiento de Santa Cruz o considera que esa es una etapa que ha pasado? Pero yo sí quisiera que hiciese una especie de valoración de esa etapa suya, su paso por el Ayuntamiento de Santa Cruz. Para mí, a nivel personal, ha sido una experiencia fantástica, ¿no? Porque es importante cuando estás en el desempeño de las responsabilidades políticas el tener distintas visiones, ¿no? Yo he estado en una etapa en el Gobierno de Canarias, he tenido responsabilidades ejecutivas, he estado en otras instituciones, he estado en los inicios de mi carrera en el Parlamento Europeo, he estado en la trinchera de la política, que es el Ayuntamiento, y ahora estoy en el Parlamento, ¿no? Otra vez y ahora pues con responsabilidades en el gobierno de la Casa como vicepresidenta primera y como miembro de la mesa, ¿no? Pero es verdad que tenemos una responsabilidad, yo creo que compartida y asumida por todos los miembros de la mesa, de que de alguna forma tenemos que hacer un esfuerzo grande por dar a conocer lo que hacemos desde el Parlamento. Es verdad que en Canarias y en general en muchos lugares y rincones de España hay mucha gente que piensa que lo que hacemos no sirve para nada y yo creo que tenemos que cuidar más el ir informando puntualmente gracias a los medios de comunicación y desde luego yo agradezco a Canal 8 las oportunidades que nos han dado siempre a lo largo de la campaña electoral de intentar garantizar la pluralidad, de garantizar nuestro espacio, de darnos esa posibilidad, ¿no? de contar nuestros proyectos, nuestras ideas. Y lo sigo haciendo en ocasiones en las que podemos también hablar, ¿no? Hablar de lo que hacemos, ¿no? Yo ahora soy portavoz de asuntos europeos en el Parlamento, soy portavoz... Le iré desgranando, no se me anticipe, que yo le voy a ir desgranando, yo le voy a ir... vamos a ir analizando los distintos cometidos que usted tiene, que me los tengo estudiados.
y por lo tanto será un placer el que usted pues vaya dándonos sus puntos de vista sobre cada una de las cuestiones que vamos a ir viendo, sobre esas parcelas que ahora mismo ocupa y que le toca desempeñar. Antes sí tengo que decir que evidentemente el Canal 8, pues porque así lo estima oportuno su presidente y su directora, don Juan Luis Lorenzo y doña María Lorenzo, siempre en todas las cuestiones políticas se cuenta con todos los partidos, digamos, del arco parlamentario, incluso algunos extraparlamentarios también, porque, bueno, porque están apoyados por los votos de las urnas, ¿no? Aunque no estén presentes en el Parlamento, ¿no? Algunos tienen muchos miles de votos, ¿no? Otros menos. Y evidentemente sí que entendemos, ellos entienden, nuestro presidente y nuestra directora y los demás así lo ejecutamos, además de buen grado, porque conectamos con ese pluralismo, ¿no? Entonces es pues muy común el que este canal pues invite a los diputados, no solo del Parlamento Autónomo, sino de las Cortes Generales, a los senadores, a los eurodiputados, periódicamente, no como una cosa de vez en cuando, sino periódicamente, más o menos cada 6 meses aproximadamente, ¿no? Para que vayan informando a la opinión pública isleña de qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, porque a veces faltan canales de comunicación, probablemente pues, por el esfuerzo que están realizando, o vaya usted a saber, o porque los partidos, o no todos los partidos políticos tienen la misma sensibilidad a la hora de informar, o yo qué sé. Pero vamos a ir, ustedes, entre otras cosas, ya iremos viendo, desglosando, es el integrante de la mesa del Parlamento. La mesa del Parlamento se nos dice que tiene como dos grandes, y esto tratamos de divulgarlo a todos ustedes, porque no siempre estamos al tanto de cómo funciona el Parlamento, ¿no? Nuestro propio Parlamento, ¿no? Tiene esa mesa como dos grandes capítulos, ¿no?, de competencias, ¿no? Unas que serían las que se llaman estrictamente parlamentarias, otras en el campo de la administración y de la gestión de servicios, ¿no? Bien, en ese ámbito de las competencias, ustedes, por ejemplo, los miembros de la mesa deciden pues, la tramitación de todos los escritos y todos los documentos de índole parlamentaria que se presentan, ¿no? Por otra parte, programan las líneas generales de actuación de la Cámara, ¿no? Y bueno, y dicho esto, sí que usted que es la única miembro del Partido Popular en la mesa, que tengo la suerte y el gran honor de ser la primera mujer que preside la Cámara, y precisamente hoy es uno de esos días en los que el presidente no se encuentra en Canarias. En ausencia del presidente. Y en ausencia del presidente soy la presidencia, y cada vez que el presidente abandona el debate, pues me toca a mí. Y es verdad que mucha gente que no está acostumbrada, pues cuando llega a la Cámara y me encuentra sustituyendo, pues se sorprende. Y tengo que reconocer que estamos aprendiendo, el presidente, el vicepresidente segundo y yo misma, ¿no? Porque bueno, pues tienes que ser respetuosa con los tiempos, respetuosa con el Parlamento, con el reglamento, y al mismo tiempo las señorías que bueno, pues intentan pues aprovechar ese tiempo lo más posible, estirarlo y hay que... Oiga, doña Cristina, ¿usted le está cogiendo cariño a ese sillón presidencial del Parlamento? Yo le cojo cariño a cualquier ¿Atracción? sitio. No. ¿Me atrae? Vamos a ver, yo a lo que realmente le cogí cariño ya hace mucho tiempo ya, ¿no? Es al partido que represento, ¿no? Al Partido Popular. Yo creo que hemos hecho grandes cosas por Canarias. Yo creo que mucha gente en Tenerife ve con anhelo, con nostalgia, ¿no? La etapa de la política de Estado para Canarias desde Madrid. La etapa de los 8 años de gobierno de José María Aznar, en los que se hicieron muchísimas cosas. Y yo digo que otros vendrán que bueno te harán, ¿no? Y creo que precisamente pues venimos de celebrar una semana, pues nuestro secretario general, Ángel Aceves, nos ha acompañado a muchos por todas y cada una de las islas, ha estado en todo el archipiélago y ha podido pues repasar el balance de los hechos que quedaron aquí en Canarias de inversiones del Estado, ¿no? Ha podido comprobar, como le decíamos, que el convenio de obras hidráulicas, que es algo importantísimo, las inversiones en materia de aguas, que es uno de nuestros recursos más escasos,
cómo desgraciadamente no se hace una obra nueva desde que nos fuimos del gobierno de España, ¿no? Cómo nosotros dijimos sí a la alta velocidad para Canarias y el PSOE ha dicho no a la alta velocidad, ¿no? Esas son cuestiones por las que yo asumí el no entrar en el gobierno de coalición, donde estoy muy bien representada por compañeros de todas las islas, pero especialmente en el caso de Tenerife, bueno, pues por Pilar Merino, mi compañera, que es la actual consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ¿no? Y yo tengo la responsabilidad, desde luego, todas las responsabilidades que tú comentas, Ricardo, respecto que nos atribuye el Parlamento, pero sobre todo tengo una responsabilidad que voy a intentar cumplir y es conseguir que vuelva a haber un gobierno del Partido Popular, conseguir que Mariano Rajoy esté en la Moncloa otra vez, para que otra vez nos vuelva a sonar aquello de cumplir con Canarias, ¿no? Vamos a ir por partes. Vamos a ver, antes de llegar al señor Rajoy, y que casi lo vamos a dejar para la segunda parte de la entrevista, ¿no? Cuando hablemos del partido en la isla y de las expectativas electorales, si le parece, ¿no? Vamos primero a agotar, si usted lo tiene a bien, la primera parte que nos queda sobre el Parlamento de Canarias. Bueno, estábamos entonces en que son 5 miembros los que integran la mesa del Parlamento, el presidente y otra persona que también es de Coalición Canaria, 2 de Coalición Canaria, 2 del Partido Socialista y usted una única del Partido Popular, no obstante, la segunda en la línea de sucesión, a continuación del presidente, vicepresidenta primera. Bien, competencias en el campo de la administración y de la gestión de los servicios. Por ejemplo, ustedes son la mesa los que tienen que decidir pues la organización del trabajo, el régimen interno de la Cámara, el gobierno interior de la Cámara, ¿no? El hecho de que sean 3, hombre, con Coalición Canaria ustedes no tendrán ningún problema porque para eso son socios de gobierno, pero bueno, con la parte socialista a lo mejor tienen más problemas. Pero ¿suelen ustedes superar ese tipo de, digamos, de estar en partidos distintos para llegar a acuerdos comunes en esa mesa y que sea algo colegiado en lugar de algo peleón? Dos no se quieren si uno no... Dos no se quieren si uno no quiere. Y por lo tanto, Coalición Canaria tiene su programa político, tiene sus promesas electorales y nosotros tenemos las nuestras, ¿no? Y tenemos la responsabilidad de llegar a acuerdos en beneficio de todos, ¿no? Yo lo decía el otro día, tenemos ganas, yo creo que al nuevo gobierno, al gobierno de coalición y del Partido Popular, se le nota, y esa es mi apreciación personal, que tienen ganas en plural, hombres y mujeres que tienen esas responsabilidades, que ostentan hoy los distintos departamentos del gobierno, las distintas consejerías, se les nota que tienen ganas de echar el hombro por Canarias. Y yo creo que eso es bueno para todos, ¿no? Más allá de que bueno, pues vengan de distintos partidos políticos, pero tienen un interés común en que esto salga bien, ¿no? Y en la mesa también pasa eso. Y yo creo que eso pasa en la mesa y se nota. Pero también te digo una cosa, en la mesa hay algo más adicional que ha existido tradicionalmente y es que, de alguna manera, en las reuniones de la mesa, es difícil que ocurriera en las reuniones de gobierno porque sería difícil que la oposición... Pero hay temas en los que la oposición tiene que sumarse y tiene que adquirir ese puesto institucional, como ocurre en la mesa del Parlamento. Yo misma soy portavoz en asuntos europeos y yo contaba el otro día lo que es tradicional en el Parlamento Canario, que es que en Canarias, con los temas internacionales y europeos, no se ha jugado nunca, no se ha hecho demagogia, no se ha hecho partidismo, ¿no? Y yo decía el otro día que quería seguirme sintiendo orgullosa como canaria de que a Bruselas vamos todos juntos, ¿no? Y eso es algo que ocurre en la mesa del Parlamento, hay una especie de semejanza, ¿no? Y yo creo que a día de hoy ha ocurrido, ha habido alguna anécdota, bueno, pues que no, yo creo que nos ha servido a todos para aprender y para fortalecer esa alianza, ¿no? De alguna manera usted quiere decir, o le pregunto, ¿usted quiere decir que prevalecen en esa mesa del Parlamento la institución, los intereses institucionales sobre los intereses partidistas? Vamos, es decir, que al final prevalece el sentido institucional, el sentido de la institución. Totalmente. De hecho, bueno, pues esta semana ha habido mesa del Parlamento que me ha tocado presidir
Y, Sí, sí. y bueno, pues hemos querido ser generosos y flexibles y hemos querido, pues como ocurre a los Claro. medios de comunicación, el intentar que todo el mundo tenga la oportunidad de expresarse y, bueno, más allá de que después cada uno llena sus tiempos con el contenido que quiere, ¿no? Y cada uno, y eso es una cuestión que por supuesto se respeta y que es legítima, y bueno, pues Claro. después vendrán los resultados que les toca, desde luego, interpretar a los ciudadanos, ¿no? Doña Cristina, una de las funciones de la mesa, creo recordar, es de alguna manera hacer el planteamiento del propio presupuesto del Parlamento, ¿no? ¿Están ustedes más o menos, la mesa, satisfechas de cómo va a ir el presupuesto del 2008 para el Parlamento o les parece escaso? No, ¿O se dan por satisfechos? no, vamos a ver, los presupuestos del Parlamento varían poco porque, y bueno, pues es verdad que hemos abierto negociaciones con nuestro consejero de Economía y Hacienda y en principio va a haber acuerdo. Es verdad que, y esto es importante que yo lo diga aquí, porque realmente lo pienso, ¿no? Que, bueno, que el Parlamento, los diputados y sobre todo los que vienen de otras islas, bueno, pues desempeñar sus funciones, que se les conozca, que vayan a ellos a intentar resolver esto o aquello, no siempre es fácil, ¿no? Entonces, tenemos una comunidad autónoma fragmentada, una comunidad autónoma, lo decía precisamente Ángela Aceves el jueves aquí en Tenerife, el jueves pasado, cuando se dirigía a todo el mundo y venía de ese periplo por todas las islas, ¿no? Y bueno, pues las comunicaciones entre islas no son fáciles, encima estamos viviendo momentos de huelga entre las compañías y bueno, pues es verdad que había una serie de quejas por parte de los diputados que queremos que tengan reflejo presupuestario y yo espero que seamos capaces de sacarlo adelante, ¿no? Oiga, y también la mesa del Parlamento, otra de las funciones, no voy a decir todas, pero sí... También asumo que a los canarios siempre les parecerá demasiado, ¿eh? Pero, Al contribuyente, quiere decir. por supuesto, pero es que eso es así y desgraciadamente es lo menos malo, ¿no? de la democracia, ¿no? Bien, no, decía que otra de las funciones de la mesa, no vamos a decir a todas, pero sí estamos viendo probablemente las más esenciales, es la de, bueno, entender en la plantilla de personal. ¿El Parlamento tiene una plantilla suficiente de personal? ¿O todavía tiene que completarse algunos puestos? Suficiente no es nunca. Estamos viviendo los 25 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía. Precisamente este verano, en el mes de agosto, se cumplían 25 años de la publicación y promulgación del Estatuto de Autonomía. Hablamos mucho de quiénes tuvieron que ver en ese acontecimiento histórico. El 21 de diciembre de este año se cumplirán 25 del primer Parlamento provisional y el 30 de mayo, precisamente se eligió como Día de Canarias, precisamente porque fue la primera reunión del Parlamento de Canarias elegido democráticamente. Al principio fueron unos diputados, se les dio el carácter canario de los diputados que estaban en las Cortes Generales, y después hubo elecciones, se convocaron las elecciones y los primeros parlamentarios elegidos se reunieron precisamente en la sede de nuestro Parlamento el día 30 de mayo, ¿no? Hace 25 años. 25 años, pero yo le he preguntado por la plantilla. ¿Es plantilla suficiente? Lo decía por eso, porque hemos llegado, no hemos llegado, yo creo que siempre es poco, ¿no? Pero es verdad que yo creo que con las personas que estamos de alguna forma, y eso es responsabilidad desde luego de la mesa, en primera instancia, por supuesto, del presidente, de Antonio Castro, que hay que sacarle el mayor partido posible a ese capital humano, ¿no? Claro. Que lo hay muy bueno, ¿no? Tenemos yo creo que un grupo de letrados en el Parlamento de Canarias de primera categoría y después pasando por las ordenanzas hasta todo el personal funcionarial, pues bueno. Bien, señora Tavío, al principio en la Constitución del Parlamento de Canarias, esta 7ª legislatura, hubo, usted la ha calificado de anécdota,
pero sí que, aparte de otras, en fin, de la consideración esa anecdótica, sí que hubo, digamos, un plante por parte del Grupo Socialista, son 3 grupos, por parte del Grupo Socialista en la constitución de las comisiones, ¿no? Ese es un conflicto, el de las comisiones, el de reparto de puestos en cada una de las comisiones, que puede tener arreglo o no. Esa es la intención, ¿no? Y de hecho, bueno, Están vías de solucionarse. se sigue intentando y seguimos haciendo un esfuerzo para que el Grupo Socialista se sume a algo que había sido siempre institucional, ¿no? De hecho, insisto en que en la mesa sí se producen esas relaciones institucionales y se sabe y se tiene muy claro que hay cosas que están por encima del diálogo político. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, el Parlamento de Canarias y la constitución de las comisiones estaban exentas de ese negocio político, por así decirlo, ¿no? Y de esos pactos. Era habitual y tradicional actuar según costaba, ¿no? De hecho, porque bueno, pues cuando uno preside cualquier comisión, pues procura no ser política, ¿no? Claro. Desde luego yo he presidido algunas y así lo he procurado siempre y me consta que muchos otros diputados también, ¿no? Y bueno, pero sí lo importante y lo que yo creo que a los ciudadanos le tiene que preocupar es que esas comisiones se han seguido celebrando. La semana pasada precisamente hubo varias, ha habido de turismo, de infraestructuras, yo he participado en la de sanidad, la semana que viene habrá de agricultura, ganadería, pesca, de asuntos europeos y a mí me parece muy positivo porque muchas veces, o sea, en las comisiones precisamente o en los propios plenos del Parlamento le puedes dar ideas al Ejecutivo y se tiene luz y taquígrafo para saber quién es el pater, ¿no? de la criatura, claro, como para construir y para fijar el sendero. Insisto que la talla política de los integrantes de la oposición, yo desde luego como responsable de los dosieres internacionales europeos tengo que decir que hasta el día de hoy ha sido pues eso, el poner los intereses de Canarias por delante de los intereses partidistas, ¿no? Oiga, eso está bien. Usted, aparte de ser miembro de la mesa, también forma parte de la Diputación Permanente y de varias comisiones, vamos a decir, empezando por usted, lo comentaba antes, al principio, la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ¿no? ¿Qué supone para usted el estar en esa comisión y qué va a suponer de aquí al 2011? Me imagino que aparte de apoyar a la consejera, que para eso también procede del Partido Popular, la señora Merino, que dicho sea de paso es una gran trabajadora. Es una gran trabajadora y además tiene pasión por los temas que lleva. De hecho, voy a contar un secreto que ella ha dicho. Cuando yo le comenté a Pilar Merino, mi compañera, que yo no tenía ningún tipo de interés por entrar en el Ejecutivo, porque consideraba que había otras obligaciones que tenía que atender, pues, y le comenté que la propuesta que iba a tener el partido en Tenerife era que ella precisamente tuviera esas responsabilidades, y le dije, bueno, pues todavía no sabemos cuál es el departamento. Ella me dijo, hombre, si hay alguno que me gusta, es precisamente el de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, y esto yo creo que dice mucho en favor de lo bien que lo pueda hacer, ¿no? Porque además ella tiene como directora territorial de comercio experiencia y conoce aparte del sector y a mí me consta porque tuve responsabilidades también en agricultura en su día y trabajamos codo con codo y por eso me consta su buen hacer, su cercanía y sus ganas, ¿no? de sacar adelante las cosas. Sí, ¿Y cuál es esa responsabilidad? Bueno, pues desde la realidad, es decir, nosotros es verdad que a día de hoy no hemos conseguido en Canarias que la agricultura, que la ganadería, que la pesca y que la alimentación sean sectores económicos pues, que funcionen solos, es decir, que, bueno, pues que, y por lo tanto, desde lo público hay que conseguir pues darle el carácter de estratégico a estos sectores. Y cuando digo estratégico quiere decir que hay que mimarlos, que hay que cuidarlos. ¿Y cuáles son los objetivos? Bueno, pues somos una comunidad autónoma en la que en nuestro PIB, uno de los epígrafos más importantes precisamente
que somos una comunidad de servicios, una comunidad de turismo, y por lo tanto yo creo que podemos hacer muchísimo más, lo dije siempre cuando tuve yo mismas responsabilidades, en cuanto al consumo de productos canarios. Es verdad que la Unión Europea tiene mucho que decir, pero hay fórmulas indirectas como la promoción del logo de las regiones ultraperiféricas, precisamente para que los consumidores apuesten por nuestro pescado. El otro día precisamente Pilar Merino presentaba con Paulino Rivero una campaña invitando a las amas de casa, a los amos de casa, que los hay muchos que les encanta ir a los supermercados a consumir y a comprar más pescado. Y me decían, es verdad, oye, que la cesta de la compra ha subido, que también ha subido las hipotecas, que la gente no llega a final de mes, y esa es una realidad, pero también es verdad que si hay algo que no ha subido tanto, hombre, según qué, pero por ejemplo las sardinas, las caballas, es algo que están en toda en cualquier mercado, en las grandes superficies se ha hecho un esfuerzo grande porque tengan esos productos básicos, y bueno, pues yo creo que bueno, pues que en los hábitos y desde la promoción se puede hacer mucho más por el consumo de esos productos, y además consumir pescado es buenísimo, ¿no?, como hábito alimenticio, ¿no? Y yo creo, porque algo he hablado ya con Pilar de ese asunto, también Guillermo Díaz Guerra, que es una persona a quien yo tuve como portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Santa Cruz y que hoy es el presidente del Instituto de Calidad Agroalimentaria, de lo que se conoce como el ICA, y a mí no me gusta hablar, y menos porque cada vez que hablamos con sigla la gente dice, bueno, esto hablan para ellos, ¿no? No, del Instituto de Calidad Agroalimentaria, que tiene la responsabilidad de promocionar los productos no por su origen, pero sí por sus denominaciones geográficas. Y yo creo que ahí las rutas gastronómicas, que hay mucho por hacer, Ricardo, mucho por hacer, que nuestros hoteles, y que busquemos fórmulas a través de Mercocanarias, a través de las cooperativas, para que nuestros hoteles cada día tengan más en los menús de desayuno, en los menús de almuerzo o en los menús de cena, más productos canarios, ¿no? Pues yo creo que es algo bueno para todos, porque eso sí deja. Esa es nuestra ecotasa, sin necesidad de establecerlo, y ya sabes tú cómo los responsables públicos del Partido Popular tenemos alergia de los impuestos, a subir los impuestos, y tenemos la práctica de bajarlos. De hecho, yo estoy contentísima de que desde que estamos en el Gobierno de Canarias, a nuestro consejero de Economía y Hacienda, a mi presidente regional, a José Manuel Soria, se le oiga hablar en el Parlamento de bajar y de eliminar esa promesa electoral que teníamos con todos los canarios, que es el impuesto de sucesiones, que es uno de los impuestos más injustos que existían. Lo fue, y es bueno que lo recordemos de vez en cuando, y me vas a perdonar. Era injusto gravar la actividad económica a través del impuesto a actividad económica. Afortunadamente, a día de hoy, ya el impuesto a actividad económica no es una carga para las pequeñas y medianas empresas que hoy por hoy están pasando dificultades, y es una realidad. Y bueno, pues tampoco es bueno que bueno, pues lo que ocurre, ¿no?, que un viudo o una viuda tengan que vender el hogar conyugal que tanto esfuerzo le ha costado tener para pagar el impuesto. Para pagar el impuesto, sí. Esa exención de impuestos también se ha producido en otras comunidades autónomas, y es bueno... Gobernadas por el Partido Popular. Perdóname, pero... No pierde hilo usted. No, pero es que eso es una promesa, y las promesas están para cumplir. Sí, está muy bien. Y cuando no se pueden cumplir, porque bueno, pues uno se encuentra con sorpresas, por lo menos explicar por qué no se cumplen, pero que es una tendencia y que seguimos... Porque, hombre, no nos entregan varitas mágicas cuando... Eso sin duda. De todas maneras, yo, cuando se hace algo positivo, este aprendiz de periodista siempre aprecia valorarlo, lo haga Agamenón o su porquero. Quiero decir que lo haga el Partido Popular, lo haga el Partido Socialista, o lo haga Coalición Canaria, o lo haga el Lucero del Alba, si es un beneficio para la ciudadanía, como en este caso, y un beneficio justo para la ciudadanía canaria, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Ojalá eso prospere también en otros campos. Estamos hablando de la agricultura, una agricultura que está casi en proceso de extinción, como la pesca propia. Entonces, bueno, son campos básicos a los cuales da la impresión de que se ha renunciado durante años a esa promoción, a ese, digamos, a ese avance, para convertirnos, digamos, y para dejarnos solo
en manos de los negocios de los intermediarios, que es lo que siempre, lo que cantaba Nijota y en lo que nuestros siempre... sectores de exportación hemos sabido ser competitivos. La lectura no puede ser siempre, y podemos hablar, los sectores más importantes son el plátano, el tomate y el sector de flores y plantas. Sí, sí. Y es verdad que el plátano ha tenido una protección a nivel europeo, pero también es verdad que a nuestros plataneros en Europa los pone de ejemplo todo el mundo, porque precisamente gracias a esas ayudas, o gracias a la reglamentación que se creó desde Europa, se ha sabido coger el guante. Yo pongo de ejemplo a mi compañera, ¿no?, a Loyola de Palacio, que cuando en el año 2000 vivimos la modificación de la Organización Común del Mercado del Plátano, del Reglamento 404, dijo, hemos conseguido 8 pesetas más, lo que se llamó, por supuesto de las antiguas pesetas, lo que se llamó en aquel momento la ayuda compensatoria, se incrementó. Y ella decía, si caemos y no convencemos a los agricultores de que ese dinero lo utilicen para eliminar los intermediarios, para incentivar a los intermediarios, a las empresas, precisamente en aquel momento, las empresas que tenían con anterioridad las licencias, para que comercializaran el plátano canario, pues no iba a servir de nada, porque a la larga sería otra vez pues que el plátano dólar se vendiera más en Europa, ¿no? Y eso se hizo, y ese fue un reto sin duda de los plataneros. Como también se hizo, y eso es algo que tenemos que copiar para otros sectores, como también se hizo, y fue una idea de los plataneros, el crear aquella comisión de publicidad que permitió que de la ayuda que se recibía, destinar, en aquel momento era una peseta, a publicidad, y ahí están las campañas que se han hecho y que han conseguido pues, que el mercado peninsular nos siguiera siendo fiel, ¿no? Como sabes, tuvimos la reserva del mercado nacional durante una etapa, bueno, pues como consecuencia de los acuerdos internacionales, tuvimos que renunciar a aquella reserva y entramos a competir, y bueno, pues ha habido muchos aciertos y por lo tanto hoy esta es una cuestión positiva. Hay personas, pero yo creo que agoreros han existido siempre, ¿no? En el 2000 también recuerdo a muchos que después perdieron las elecciones, ¿no?, precisamente por vaticinar lo peor y por hablar de que todo se acababa y porque aquello era la debacle. Y yo creo que ahora tenemos sencillamente que seguir todos arrimando el hombro para que intentar que con los mimbres que tenemos, pues que consigamos de verdad, y sigo insistiendo, que cada día se venda más producto canario en el campo del sector primario, del mundo rural y pesquero, pero que cada día el precio final precisamente se repercuta más en el agricultor, es decir, le llegue más al agricultor del precio final del mercado. Muy bien. Y yo creo que Pilar lo va a saber hacer bien, y desde luego lo que haga mal se lo cuestionaremos desde el Parlamento, y también intentaremos recoger aquellas ideas que vengan de la oposición y que vengan sumando, ¿no?, y que vengan en todo lo que sea positivo. sumar es importante, venga donde venga. Oiga, doña Cristina, vamos a ver, usted también, aparte de vicepresidenta primera, vuelvo a recordarlo, del Parlamento, de miembro de la mesa, de miembro de la Diputación Permanente, de miembro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, también es miembro de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Tengo que recordarles a todos ustedes que la actividad profesional primera, los estudios especializados primeros, una vez que acabó sus estudios universitarios, doña Cristina, fueron a Europa. Fue la Comunidad Europea y hoy Unión Europea. Y por lo tanto, sin ningún halago, se le puede considerar pues bastante conocedora o experta, dicen otros, ¿no?, en estos temas comunitarios. Y le planteo, y le digo eso, no por halago, no por adulación, sino para que recordar que, bueno, que tiene, digamos, voz de autoridad, o puede tener voz de autoridad para que nos haga la valoración en lo que yo le voy a plantear ahora, que es
el Tratado de Reforma de la Unión Europea en Lisboa. Bien, usted sabe que los presidentes Rodríguez Zapatero y don Paulino Rivero han hecho cánticos, se han sentido satisfechos con los contenidos de ese tratado referentes a Canarias, al archipiélago canario. Y en cambio, el secretario general del Partido Popular, don Ángel Acebes, ha dicho, me parece que recojo literalmente, muy mala noticia para toda España y para Canarias. ¿A qué carta hemos de quedarnos, doña? Hombre, yo creo que con las dos, ¿no? Porque es verdad que el régimen canario es un régimen especial dentro del régimen general europeo de todo el Estado español, ¿no? Y de alguna manera a Europa hemos ido, los canarios siempre de forma diferente, por explicarlo mal y pronto, ¿no? Por explicar y decir, bueno, pues en muy pocas palabras lo que ha significado nuestra ultraperificidad. Y bueno, vamos a ver, corren voces dentro de la Unión Europea de que cada día las excepciones son menos. Nosotros tenemos un tratamiento que se empezó a negociar por parte de gobiernos populares, bueno, con anterioridad, desde nuestro tratado de adhesión, desde que Canarias entró gracias al protocolo 2, y bueno, pues tenemos unos instrumentos. A partir de ahora, lo que tenemos que empezar a ver es que con esos instrumentos, bueno, pues ver el nivel de ayudas de Estado, ver el nivel de ayudas dentro, porque ya no somos región objetivo 1, sino que tenemos que competir. Tenemos unos fondos especiales asignados como dentro de esa política que se ha llamado de gran vecindad, pero Europa quiere que seamos más competitivos y por lo tanto ya no quiere que vayamos con una especie de fondos reasignados de entrada, sino que realmente seamos innovadores, utilicemos mucho en nuestros proyectos las nuevas tecnologías, máxime en Canarias donde las distancias son las que son, y quieren primar el esfuerzo. Y esos son términos que, fíjate, a mí me suenan porque son los términos en los que nos gusta hablar desde el Partido Popular, por así decirlo. Europa quiere que haya más libre competencia entre comunidades autónomas. Y ahí es donde tenemos que hacer la tarea. Yo decía que en el último debate que se produjo en el Parlamento de Canarias, donde tuve precisamente de todas las reuniones que había mantenido el actual consejero de Economía y Hacienda, de los temas pendientes que habían en Bruselas, había una tendencia que se diluyera el grupo interservicios, la unidad RUP, la unidad de las regiones ultraperiféricas dentro de la Comisión Europea, y es verdad que Canarias necesita muchas cosas de muchos departamentos distintos y por lo tanto hace falta gente de ellos que les recuerde que somos especiales, que somos alejados y que necesitamos esa aplicación singular de las políticas comunitarias. Y en ese sentido yo creo que no son cosas distintas lo que dice Ángel Acebes y lo que dice Paulino Rivero y el propio Zapatero. Desde luego yo no creo que en asuntos europeos e internacionales Zapatero tenga nada que celebrar. Yo creo que muy al contrario, de verdad, y creo que a nivel internacional hemos hecho el ridículo, hemos mantenido unas alianzas que desgraciadamente pues, no nos han hecho fuertes en el mundo y bueno, pues yo creo que eso no ha sido muy bueno. Y dentro de la propia Unión Europea nos hemos dedicado a hacer justo lo contrario de lo que nos exigía la Unión Europea, es decir, y hablamos ahora del tema más importante que tiene Canarias en los próximos 20 años, que, bueno, pues que tengamos o no las competencias y que el estatuto es importante, pero no nos engañemos, el gran reto que tiene Canarias es realmente conseguir que el Estado español y conseguir que la Unión Europea tenga una política migratoria correcta y adecuada, que no produzca los perjuicios que está produciendo la del actual gobierno socialista en Canarias, y para eso necesitamos a la Unión Europea.
Y precisamente es en esa materia en la que a José Luis Rodríguez Zapatero, al Gobierno de España, le han llamado la atención. ¿Por qué? Porque se ha creado un reglamento que ha creado el efecto llamada, porque se ha frivolizado con este asunto y eso Europa no se lo puede permitir, porque este es un problema común, porque al final quieren venir, quieren pasar por Canarias, pero porque quieren venir a la Unión Europea. Ah. Y este es un problema que a largo plazo no nos podemos permitir, en el que no nos podemos permitir ser irresponsables. Acaba de producirse efectivamente yo escuché en vivo e indirecto porque el día de la cumbre de Bruselas estaba Ángela Aceves en Canarias y por lo tanto yo le escuché esas declaraciones y mucho me temo que desgraciadamente tuvo que ser él el que se quejara de que no hubiera ni una línea aprobada en materia de inmigración. Y eso no nos lo podemos permitir y por lo tanto, bueno, yo entiendo que Paulino Rivero, que necesita, igual que lo necesita José Manuel Soria y todos los consejeros del Gobierno, en materia de asuntos europeos, que el apoyo del Estado español, como no puede ser de otra manera, porque nuestras relaciones exteriores tienen que ser a día de hoy a través del Estado, pero bueno, yo creo que si hacemos otra lectura de esos acuerdos también hay letra chica que desgranar y desde luego, desgraciadamente, es en un tema que nos preocupa y que preocupa mucho a los canarios, ¿no? Oiga, Y por doña supuesto Cristina, a todos los partidos políticos. Sí, perdón, ¿y usted es partidaria de entenderse con la Unión Europea al margen del Estado o no? No, yo estoy muy orgullosa, por supuesto, de haber nacido en Tenerife, de ser canaria, pero estoy profundamente orgullosa de ser española. Y antes, cuando comentabas que tengo algo de experiencia en Europa, es verdad, pero no tengo todas las claves y si algo he aprendido de mi etapa en Bruselas es que en Bruselas se aprende todos los días y a Europa hay que ir abiertos, pero desde luego a Europa hay que ir muy fuertes y desde luego cuanto más fuertes mejor y con alianza. Y a mí me gustaría que a partir de marzo Canarias fuera Europa con el paraguas de Sarkozy, de Merkel y del presidente nuevo que ha habido también de centro derecha en Grecia, de la mano de Mariano Rajoy, ¿no? A mí me gustaría que ese fuera el marco en el que Canarias tuviera que negociar su futuro europeo, porque creo que ahí estaríamos fuertes y ese paraguas sería un paraguas robusto, ¿no? Oye, ¿cómo se explica usted? Y un paraguas más serio. Sí, perdone, ¿cómo se explica usted que en la política del gobierno de Rodríguez Zapatero sobre el tema de la inmigración, en la distribución de los menores no acompañados, ¿por qué una comunidad autónoma como La Rioja, regida por el Partido Popular, se niega a admitir en ese reparto solidario que plantea el gobierno del Estado, se niega a admitir a menores no acompañados? Querido Ricardo, querido señora Sirón, ese es otro de los problemas y mira, ahí hay que felicitar al presidente del gobierno de todos los españoles, porque desde luego en un tema que es gravísimo, como es el tema de la inmigración, el ver que cada día son más los cayucos y las pateras, que cada día somos más noticias Canarias en el resto del mundo, pero que desgraciadamente cada día que pasa esos cayucos vienen con más menores, confirma que ha sido una irresponsabilidad del gobierno de España y que en lugar de reconocer esa irresponsabilidad después de 4 años de mal hacer y de despropósitos y disparates en materia de inmigración, en lugar de reconocer esos problemas, lo que hace José Luis Rodríguez Zapatero es echar tinta de calamar y echarnos a pelear otra vez a todos los españoles, que es lo que lleva haciendo en los últimos 4 años, porque no me negarás que en España llevamos hablando demasiado de memoria histórica, de una ley que venía a enfrentarnos, demasiado de quién se llevaba esto o aquello, cuando el Partido Popular había cerrado la financiación de todas las comunidades autónomas con un pacto de financiación aprobado por unanimidad de las 17 comunidades autónomas, en el que, por cierto, Canarias salía muy beneficiado por el criterio de la insularidad. ¿Y ahora qué tenemos? Pues estamos sin consenso, todos peleados, y además algunos quieren que los canarios nos dediquemos a hablar de si consumimos o no vino de Rioja, que por cierto es un vino buenísimo, igual que el de Somontano o igual que el de Ribera del Duero, por cierto también el de cualquiera de las 5 denominaciones origen canario. Eso es algo que va a tener más fácil Pilar Merino que tuve yo, porque cada día son mejores
la calidad de nuestros vinos y por lo tanto van a ser más fáciles de vender. Lo que pasa es que tenemos que hacer mucho más para que estén en todos los restaurantes de Canarias. Y te lo pongo así, o sea, ¿qué fue esto? Pues una técnica del presidente del gobierno y de su ministro de Inmigración, porque no se le puede llamar sino el ministro de la Inmigración y no el ministro de Trabajo de los españoles, porque ha creado un jaleo no visto con anterioridad, y bueno, pues porque se ha dedicado a prometer puestos de trabajo en España al mundo, y bueno, pues ellos sabrán, pero esa es una realidad, y está ahí, y a mí desde luego es una realidad que me duele y mucho, porque creo que es una realidad que darle la vuelta nos va a costar, y te decía, pues justo eso es lo que no hay que hacer, porque si los 27 países de la Unión Europea nos ponemos de acuerdo y aceptamos unas reglas de juego en materia de inmigración, y ese era el discurso de la cumbre de Sevilla, la última cumbre que tuvo José María Aznar siendo presidente, y yo, y creo que tú, porque el señor Asirón es una de las personas que yo conozco mejor enterada, y además creo que lo hemos discutido aquí en algún debate en el que he tenido el honor de participar con otros diputados, otras formaciones políticas. En aquel momento la clave era colaborar en materia de terrorismo y sumar a la Unión Europea, porque era la única fórmula de que todos fuéramos a la una, arrinconar a los terroristas. Y en aquel momento las cumbres de Europa se hablaba del reto del problema que suponía la inmigración, y desgraciadamente todavía el problema no era el que tenemos hoy. Y bueno, pues... Estaba empezando, y el problema es que todavía los 27 no están sensibilizados, ni muchísimo menos. Ahí está Frontex, ahí están otros ejemplos. Sí, pero Ricardo, vamos a ver, te decía ahora, y yo creo que hemos dedicado poco tiempo a esa realidad. Los cayucos y las pateras, que cada día son más, vienen cada día con más menores. Fuerteventura, este fin de semana, de 20, creo que 16 eran menores, ¿no? Lo mismo ha ocurrido en La Palma y lo mismo. Y yo no me alegro, pero vamos a ver, ¿por qué será eso? ¿Tendrá eso algo que ver con el tráfico de menores? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esos países de origen, las mafias, han descubierto que si mandan a menores no los derivan ni los repatrian. Porque al principio se repatriaban a muy pocos, y eso es algo que hasta el propio Partido Socialista ha reconocido, que llegaron tarde las derivaciones. Y que, bueno, yo recuerdo perfectamente los 3 ministros del Interior que tuvo los gobiernos del Partido Popular. Recuerdo a Jaime Mayor Oreja, hablar de repatriaciones, también de repatriaciones de menores. Recuerdo a Ángela Cebes hablar de repatriaciones, y recuerdo a Mariano Rajoy hablando de repatriaciones y también de repatriaciones de menores. Porque ¿dónde están mejor esos menores? ¿Dónde? Pues en su país de origen. Eso sí, hay que convencer a la Unión Europea de que con los fondos del Fondo Social Europeo cree centros de formación en su país de origen. ¿Por qué? Porque si esos menores se crían en cualquier lugar de Europa, desarraigados, solos, alguien puede caer en la tentación de explotarlos. Y no vuelven a sus países. Vamos a ver. Y esos países, precisamente por las circunstancias en las que están, necesitan de ese capital humano. Necesitan que esos mejores que envían aquí para que envíen su remesa, pues... Vamos a ver, doña Cristina, volvemos al Parlamento. A veces no le da a usted la impresión de que es una institución poco conocida por la ciudadanía del archipiélago. ¿Qué remedios, porque es una persona imaginativa, qué remedios se le ocurren a usted, entre otros, ¿no? Para hacerlo más presente? Evidentemente con independencia de que el Parlamento se ocupe de los asuntos que sí sean de interés para los ciudadanos, que ese quizás sería el primer recurso, ¿no? Es decir, si se quiere hacer... Los diputados tenemos mucha responsabilidad en que las intervenciones que hacemos, pero tú has hecho crónica, esta casa ha hecho crónica parlamentaria, y es verdad que es muy difícil resumir la labor que se hace allí. Al final, se hace una brillante labor por resumir, pero no se consigue transmitir que se ha estudiado el problema en su amplitud. Y yo creo, y soy de las partidarias, y así lo he defendido en la mesa, que de alguna manera
los plenos se deberían retransmitir en su integridad y que el público en general tendría que tener la posibilidad de desconectarnos o de conectarnos en función de que les interese un debate. Hay órdenes del día tasados en los que se establece más o menos, se sabe cuándo son las iniciativas, las propuestas no de ley, las comparecencias, y por lo tanto es una vez cada 15 días y yo creo que sería muy positivo que se retransmitieran, para bien o para mal. A veces decimos imprecisiones y bueno, pues... Y algunas comisiones también. Por supuesto. En algunas comisiones. Bien, retorno del estatuto, muy brevemente. Porque ya digo, insisto, ustedes hacen un esfuerzo por resumir, pero bueno, la imagen que llega al ciudadano en general es que no enfocamos los temas o no los estudiamos en la amplitud, y el problema es que claro, lo que les llega es un corte, pero... Doña Cristina, el retorno del estatuto. Al final, ustedes han llegado a pacto con... El regreso al futuro. Bien. Querido Ricardo. ¿Ustedes han pactado con coalición? El regreso a hablar de los temas que nos interesan y que nos pueden hacer fuertes en el futuro como canarios, ¿no? Bien. Es verdad que nosotros como partido nunca hemos tenido gran pasión o verdadera pasión por lo que es la reforma del estatuto. Aquí me lo has oído decir muchas veces. Siempre lo ha dicho, y además es verdad. Pero yo soy de las que le hubiera dado una amplitud mucho mayor a la reforma, y de hecho, de alguna manera, sin quererlo, hemos entrado en ese debate. ¿Por qué? Porque Canarias es una comunidad singular que, además de hablar de lo que corresponde al Estado, es decir, las competencias exclusivas o no del Estatuto, Canarias, después de 25 años de autonomía, necesitaba empezar a hablar de ordenarnos por dentro, como administración. Es decir, de quién lleva mejor qué. Claro. El aplicar el principio de subsidiariedad desde la eficiencia, de manera que no cansemos a los canarios entre los ayuntamientos, entre los cabildos, entre el gobierno, todos legislando y no ayudándolo. Oiga, muy brevemente, esos anhelos socialistas a favor de un nuevo sistema electoral no tienen futuro, ¿no? Hombre, vamos a ver, es que ese es un objetivo interesado, y es que se les ha visto el plumero. Y yo, sinceramente, en España se está hablando de que hay que blindar los acuerdos que deben o no ser debatidos o discutidos o apoyados por los partidos mayoritarios y salvar a ciertas cosas. Bueno, pues si esas son las voces que se escuchan en el Estado español, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que fortalecernos, pues ¿por qué no en Canarias? Y por lo tanto lo que no podemos es permitir que partidos que tienen, con todos mis respetos, pero que tienen exclusivamente ámbito insular, o que, bueno, porque las urnas ahí están y son la prueba del algodón, pues permitirles que condicionen cuestiones o que frenen cuestiones que son del interés de todos los canarios, ¿no? Y tenemos que ponernos de acuerdo, o en Canarias hacemos más cabildos o menos gobiernos, pero nos tenemos que poner de acuerdo, sí. O más ayuntamientos, y por eso yo decía que yo hubiera incorporado en esa reforma del estatuto esta segunda parte, que me parecía muy interesante para sacarle más partido a todas las instituciones y a todos los grandes y buenos funcionarios que tenemos dentro de ellas, ¿no? Muy bien, doña Cristina, se nos va ya yendo el tiempo, pero usted es la presidenta del Partido Popular en la isla de Tenerife. Muy brevísimamente, ¿está contenta con los resultados de las últimas elecciones? Tuvimos un crecimiento moderado, pero un crecimiento homogéneo que nos convirtió en una fuerza política estratégica. Rompimos la mayoría en el Cabildo. Hoy por hoy el presidente del Cabildo nos necesita en positivo, y eso es un debate en el que siempre nos encontrarán, a mí y a todos los consejeros, a los 4 consejeros que tiene el Partido Popular en el Cabildo, y eso nos hace que, bueno, pues que nuestra responsabilidad sea mayor. Somos también estratégicos en el Gobierno de Canarias, porque hoy mi partido, el Partido Popular, tiene 4 consejerías muy importantes, porque desde luego manejar la sanidad y desde luego de alguna manera, porque es un reto histórico que tenemos y que, bueno, que tenemos que saber y tenemos que contentar a los canarios en eso, que es difícil, porque hay que reconocer que es una materia árida, que a nadie nos gusta tener que ver con ella, ¿no?
desde el punto de vista de padecer cualquier enfermedad y por lo tanto necesitar nuestra sanidad. Y bueno, yo creo que ha pasado poco tiempo como para hacer balances, ¿no? Pero yo sí quiero transmitir y decirle a los canarios que somos conscientes de que tenemos en nuestras manos muchas responsabilidades y que desde luego tenemos que arrimar el hombro, como ya he dicho en 2 ocasiones en esta entrevista, para que todo salga y para que los beneficiarios reales de este pacto de gobierno sean muchos canarios que tienen muchas expectativas puestas en nosotros, ¿no? Y ustedes también son... Y que se juegan mucho y muchísimo. Y ustedes son también estratégicos en ayuntamientos como Puerto de la Cruz, Güímar... como Santa Cruz, el otro día, sí, pero me refiero como Granadilla, con el Partido Socialista, me refiero con el Partido Socialista. El otro día don Ángel Llanos decía que no era por su gusto esos pactos, sobre todo en Puerto de la Cruz, en Güímar. ¿Usted también es de esa opinión o no? Hombre, yo lo digo de otra manera. Yo digo que yo he dicho públicamente que y he defendido públicamente una línea de pacto insular, pero también digo que respeto y comprendo que en determinados municipios no haya sido posible. Y en el caso del Puerto de la Cruz y en el caso de Güímar, como en el caso de Los Realejos, como en el caso de Tegueste, donde ha sido precisamente Coalición Canaria quien nos ha dejado tirado a nosotros y han pactado con el Partido Socialista, respeto profundamente esos pactos y desde luego lo que me gustaría es que todos los respetáramos porque eso es la democracia, ¿no? Y hay que dejar hacer, eso sí. ¿Sintió usted mucho la renuncia de don Ángel Llanos de la Secretaría General del Partido Popular en la isla o no? ¿O lo ha dado por...? Hombre, yo lo sentí porque, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que Ángel tiene una capacidad de trabajo de las que, bueno, pues que yo les conozco a pocos compañeros del partido, ¿no? Y bueno, pues es verdad que era una ayuda, pero también es verdad que ahora el municipio más importante de la isla, que es nuestra capital, y donde más ciudadanos tinerfeños viven o trabajan indistintamente a diario, pues está esta persona y por lo tanto, de alguna manera, yo me puedo dedicar más al resto de la isla sabiendo que Santa Cruz, él tiene una responsabilidad. Pero también es verdad que Ángel no lleva tanto tiempo en esas responsabilidades públicas y que es humano. Es verdad que personalmente le he dicho que algunos desaciertos ha tenido. Me consta que los está intentando rectificar porque él es humano igual que lo soy yo y yo también me he equivocado o en alguna responsabilidad o en algún municipio de la isla. Y yo creo que tenemos 3 años maravillosos en los que los ciudadanos de Tenerife nos van a juzgar y nos están mirando con lupa como deben, porque estamos jugando con su dinero, no con el nuestro. Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos en las formas y muy cuidadosos en sacarle el mayor partido a esos dineros, pasando por la Consejería de Agricultura, desde la Viceconsejería de Pesca hasta el último euro y desde luego en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en el ICO, en el de Granadilla, o controlando desde la oposición en ayuntamientos como Arona, como El Realejo, donde Águeda Fumero, como Manolo Domínguez o como Oliver Socas en Santiago del Teide están intentando que así sea, ¿no? En poquísimas palabras, ¿expectativas para las elecciones de marzo? Pues yo tengo las mejores, ¿no? He visto a un Ángel Aceves, el número 2 de nuestro partido a nivel nacional, muy optimista recorriendo Tenerife. Por cierto, Ángel Aceves, igual que Mariano Rajoy, se conocen los problemas de Canarias y por lo tanto ha refrescado todos y cada uno de los dosieres. He visto a Ángel Aceves con muchas ganas de que mi partido, el Partido Popular, asuma y en el programa electoral, que es lo que le ha traído a Canarias, pues elaborar esos compromisos electorales con Canarias, muchas ganas de volver a la política de Estado con Canarias, muchas ganas de cumplir compromisos con nuestra tierra como se hiciera en otra época. Y yo creo que eso puede ser muy bueno. Y desde luego, con muchas ganas de afrontar y de plantarle cara al problema de la inmigración desde el Estado español y desde Europa, que es lo que necesitamos los canarios, ¿no? Convencer a Europa de que ese es el mayor reto que tenemos en estos momentos, ¿no? Todos. Doña Cristina. Y veo a Ángel y desde luego veo a Rajoy cada vez que lo veo, porque soy miembro y tengo el honor de ser miembro de la Ejecutiva Nacional de mi partido, con muchas ganas de volver a esa etapa, ¿no? con Canarias, ¿no? Y yo creo que eso será bueno.
y yo, desde luego, desde Tenerife, en mis responsabilidades como presidenta, voy a intentar que tengamos a los mejores candidatos de entre los posibles. Don Pablo Matos va a encabezar. Sí, Don Pablo Matos va a encabezar. tengo que decir, no, o sea, hemos asumido que hasta el mes de enero no vamos a hablar de encabezar las candidaturas, pero sí te tengo que decir, y tengo que decirle a todos los oyentes de Canal 8, que yo tengo la satisfacción, lo poquito que he hecho en estos 7 años es intentado sembrar y he intentado sumar. Y por lo tanto yo creo que tenemos la mejor cantera. Desde luego no vamos a tener que traer a nadie de fuera para encabezar nuestras listas provinciales o nuestras listas al Senado. Tenemos gente con conocimientos, gente preparada, gente que al revés, que saliendo de aquí da la talla afuera, ¿no? Como puede ser el caso de Pablo, puede ser el caso de Pilar, de Antonio Alarcó o de cualquiera de nuestros representantes en los municipios de Tenerife. Muchas gracias. Que cada día, bueno, pues adquieren más experiencia y cada día están más preparados para... Muy bien, muchas gracias. ¿Usted quiere agregar algo más para el final? No, yo quiero agradecerle a Canal 8 del Atlántico pues esta deferencia y esta oportunidad que me dan para dar a conocer mis nuevas obligaciones, mis nuevas ilusiones y desde luego, si me lo permite, que usted siempre lo hace con esa elegancia, bueno, pues yo desde luego aprovechar esta ocasión para decirle a todos los tinerfeños bueno, pues que estamos ahí, que estamos dispuestos, que queremos cumplir y que queremos que vuelvan a venir las inversiones a esta isla, inversiones que necesitamos para seguir ganándonos nuestro futuro, ¿no? Que es el futuro de todos. Muy bien, pues muchas gracias, doña Cristina Tabias Canio, vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias, presidenta del Partido Popular, etcétera. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todos los mensajes que ha facilitado a la audiencia de Canal 8. Desearle que se cumplan sus deseos por el bien de todos y desear también que sea feliz en la medida de lo posible, igual que ustedes, que sean felices en la medida de lo posible. Hasta un próximo programa.